Por fin podemos conocer la nueva imagen del Dacia Spring. Toda la información en este vídeo. Hola a todos, Dacia presenta el nuevo Dacia Spring, el vehículo perfecto para ciudad con mejor relación calidad-precio. Y es que el Dacia Spring ofrece todo lo que le puedes pedir a un coche para ciudad, sin emisiones, sencillo, accesible y por supuesto eficiente. Según los casos reportados sobre los conductores del Dacia Spring actual, estos suelen hacer una media de 37 kilómetros diariamente y su velocidad media también es de 37 km/h. Y en el 75% de los casos, la recarga se hace en casa. El modelo, como bien sabéis, fue lanzado en 2021, pero durante los siguientes años ha llegado a convertirse en el vehículo eléctrico más vendido de toda Europa a particulares, con un total de 140.000 unidades vendidas en todo el mundo. Desde su inicio no ha parado de mejorar con los años, ya que actualmente se vende con un motor de hasta 65 caballos de potencia, y decir que esta potencia es más que sobrada para su uso, ya que un eléctrico entrega todo el par del motor en cualquier momento. Y por supuesto, siempre conservando su ventaja fundamental, manteniéndose como el vehículo 100% eléctrico más accesible del mercado. El nuevo Dacia Spring tiene ahora un diseño más robusto, más práctico e incluye muchísimas mejoras. En primer lugar, el nuevo Dacia Spring integra el diseño de la marca Dacia, que ha sido estrenado, como bien sabéis, con la última generación del Dacia Duster, vídeo que os dejo arriba a la derecha. Y no solo por fuera, sino como vamos a ver ahora, el interior ha sido prácticamente rediseñado en su totalidad. La única pieza que se ha mantenido del modelo anterior es el techo. Y es que, tal y como afirma el director de diseño de Dacia, el Spring se beneficia del nuevo lenguaje de la marca, confirmado así su condición como miembro imprescindible de la familia Dacia. Le hemos otorgado un diseño serio y seguro de sí mismo. Aprovechando el éxito de la generación anterior, el nuevo Spring se reivindica sin complejos. Y es que el diseño del nuevo Dacia Spring destaca a través de las dos franjas negras, una en la parte delantera y otra en la parte trasera, con estrías mates en la parte trasera, y las franjas están enmarcadas por la firma luminosa en forma de Y. Al igual que las luces traseras de posición, las de cruce también tienen esta forma, y todas ellas son de LED. Otro detalle que también llama la atención son los diseños gráficos que se han impregnado en el paragolpe delantero y trasero, que aunque por ahora solo estaría disponible para la versión Extreme, es decir, el tope de gama, incluirá también llantas de aleación de 15 pulgadas y unos tapacubos muy elegantes. El nuevo Spring es fiel a la filosofía de Dacia, un diseño inteligente y por supuesto sostenible, ya que, como bien sabéis, Dacia ha dejado de utilizar piezas cromadas debido a la contaminación que su fabricación conlleva. Las nuevas protecciones laterales de los bajos y las puertas ahora son más ligeras, más fáciles de instalar, más económicas y más fácil de sustituir. Se han eliminado también lo que serían las falsas barras del techo, y es que esto tampoco tiene sentido, ya que en el modelo anterior simplemente eran a modo decorativo, pero no eran funcionales. En cuanto a colores, el nuevo Dacia Spring estará disponible en 6 colores, 4 de los que ya conocemos y que estaba en el anteriormente Spring, y los dos nuevos serían un beige safari y un rojo arcilla. En cuanto al interior, el salpicadero ha sido sustituido completamente. Ahora posee un diseño más horizontal, ideal para integrar la nueva pantalla digital. El nuevo Dacia Spring tiene ahora un cuadro de instrumentos digital personalizable de 7 pulgadas, el cual va a estar disponible para todas las versiones de este modelo. Esta pantalla se situaría justo detrás del nuevo volante, que además ahora es regulable en altura. Como os he dicho, la pantalla es personalizable, ya que podremos elegir mostrar la autonomía restante, el consumo energético o las ayudas de conducción. Durante la carga, este cuadro de instrumentos mostrará el nivel de la batería y el tiempo restante para alcanzar la carga máxima. En el acabado expresión, que no sería el que está en la pantalla, dispondremos del Media Control, que es un sistema que se controlaría a través de los mandos del volante y nos mostraría la información multimedia y las llamadas telefónicas en el propio cuadro de instrumentos del vehículo. Esta versión incluiría 2 altavoces, Bluetooth y un puerto USB. Este puerto lo podemos utilizar para conectar nuestro smartphone, que si le instalamos la aplicación gratuita Dacia Media Control, el conductor podrá controlar las funciones de radio y media, es decir, la música que tengamos en el teléfono, o Spotify, etcétera, etcétera,
y acceder además a otras funciones como la navegación desde la pantalla desde tu propio smartphone. La otra opción sería la que estamos viendo en pantalla, sería el acabado Extreme, o también esta pantalla está disponible de forma opcional para el acabado Expresión y se trata de una pantalla táctil de 10 pulgadas. Se ha situado lo más alto posible para otorgar al conductor una mejor ergonomía e incluye el sistema MediaNav Live, que integra una navegación conectada durante 8 años con las condiciones del tráfico en tiempo real y los mapas de Europa siempre actualizados. Además, permitiría controlar las funciones de Apple CarPlay y Android Auto de forma inalámbrica. En este caso dispondremos de 2 tomas USB. Interiormente vamos a encontrar nuevos colores y nuevos materiales, los cuales ofrecerán una mayor calidad, pero siempre minimizando la diversidad para que esto no influya mucho en los costes de producción. En todos los nuevos Dacia Spring vamos a encontrar elementos de color blanco tintados en masa, es decir, la pieza completa es de color blanco. Y aunque la apartamos, vamos a ver ese color por dentro. Es algo ideal, ya que en caso de que algo sufra un arañazo, la pintura no podría desprenderse ni saltar. Encontraremos estos elementos alrededor del cuadro de instrumentos, en la palanca de cambios, en la guantera del pasajero y en las puertas. La pieza decorativa central que estamos viendo ahí variaría según el tipo de acabado que elijamos. Rojo arcilla en el color Expresión y Lichen Khaki en la gama Extreme, que es la que tenemos en pantalla. Que aquí personalmente el Lichen Khaki creo que es un poquito desacertado, ya que parece ser el único elemento de color y no creo que esté en consonancia con el resto del vehículo. Algo que no se ha mencionado en el comunicado oficial de prensa es la nueva tapicería, ya que veo que se asemeja bastante a la que hay disponible para el Sandero o el Jogger, esa nueva tapicería llamada Microclut, la cual es mucho más fácil de limpiar, pero también vemos otra diferencia, ya que en lo que son el respaldo y la parte baja de los asientos, este color oscuro y tiene esos puntitos blancos, lo cual me recuerda muchísimo a lo que serían las protecciones del Dacia Duster, que tienen también esos puntitos y le dan un buen toque elegante. Por último, del interior cabe destacar también las nuevas alfombras, que estarían disponibles para el acabado Extreme y que al igual que en el resto de la gama Dacia, incluirían una goma con un diseño topográfico. Este diseño también topográfico lo encontraremos en los umbrales de las puertas. Nuevas ayudas para la conducción. Y es que el Dacia Spring, al igual que el resto de la gama Dacia, que se va a actualizar también, tiene que cumplir con las nuevas normas de seguridad europea. Así que el nuevo sistema de emergencia de frenada asistida, el AEPS, mejora frente al Dacia Sandero o el Dacia Jogger y ahora pues sí sería para detectar peatones y ciclistas, cosa que antes pues no era tan sensible. Además, tiene reconocimiento de señales de tráfico, te alertará del exceso de velocidad, ayuda de aparcamiento trasera, señal de parada de emergencia, alerta de cambio del carril, ayuda de mantenimiento en el carril, sistema de vigilancia de la atención del conductor y llamada de emergencia eCall, que es el botón de SOS. Y para facilitar la vida a sus clientes, Dacia ha añadido un ingenioso botón llamado My Safety, que permite rápidamente ir a la configuración de ayudas de conducción preferida. Y es que el Dacia Spring es el campeón en relación valor-precio. El nuevo Dacia Spring se mantiene fiel a su concepto, es ofrecer un vehículo 100% eléctrico que sea accesible al mayor número de personas y que esté adaptado para el uso real que le damos en la vida. Es el coche eléctrico más accesible del mercado si excluimos incluso las subvenciones. Tiene el mejor volumen de carga de su categoría, ya que dispone de 308 litros de capacidad, 6 litros más que la versión anterior, e incluso 1004 litros de carga si abatimos los asientos hacia adelante. Prácticamente se asemeja más al segmento B que al segmento A en lo que sería en capacidad de carga el maletero. También dispondremos de 33 litros adicionales si sumamos todos los huecos de espacio interior, ya bien sea pues en la doble guantera, en las puertas, etcétera, etcétera. Ahora también están disponibles nuevos accesorios inteligentes y prácticos. En el espacio situado bajo el capó tenemos disponible 35 litros adicionales de volumen útil. En la consola central también se podía colocar pues el exclusivo posavasos y el nuevo Dacia Spring es compatible con los accesorios de MyClip, cosa que ya os mostré en un vídeo anterior. Dispone para esto de 3 puntos de fijación en los cuales podremos colocar objetos, uno es en el salpicadero y 2 en la consola central. Estos accesorios están disponibles para comprar por separado en toda la red Dacia. Y es que el nuevo Dacia Spring está mejor equipado más que nunca para afrontar la jungla urbana y también incluso circular por zonas rurales. Tiene una muy buena maniobrabilidad y es que particularmente es compacto, 3,70 metros de largo y tiene uno de los mejores radios de giro de su segmento,
4,80 metros entre paredes, lo cual hace que sea más ágil y más fácil de conducir. La carrocería está hecha para el día a día, ya que tiene unas protecciones tintadas en masa, las cuales rodearían toda la carrocería, y especialmente los paragolpes y pasos de rueda, que es donde más roces se puede llevar un coche. Al ser tintadas en masa, si tenemos algún arañazo no vamos a ver ninguna pintura desprendida, porque la pieza completa es del mismo color. Así que es ideal para los choques de ciudad cuando te aparcan, o incluso si vas por zonas rurales, para cualquier arañacillo. La motorización de 65 caballos es la más accesible, el cual estaría disponible para el acabado Expression y el acabado Extreme. Otorga una aceleración de 0 a 100 en menos de 14 segundos. Opcionalmente aún vas a poder incluso incluir el motor más pequeñito, el de 45 caballos, que haría un 0 a 100 en menos de 20 segundos. Este sería un vehículo exclusivo prácticamente para ciudad. Y si algo cabe destacar de este Dacia Spring es su ligereza, algo muy importante en un vehículo eléctrico. Y es que es el único vehículo 100% eléctrico que pesa menos de 1 tonelada. Más concretamente 984 kilos de peso en vacío es lo que pesa el modelo Extreme. Y a pesar de que ahora lleva mucho más equipamientos y más cosas, ha aumentado únicamente 6 kilos frente a la versión anterior. El consumo energético es inferior a 14,6 kWh a los 100. La batería, muy compacta, de 26,8 kWh, ofrecería una autonomía de más de 220 km. La homologación todavía está en curso. Y esto es más que suficiente para la mayoría de su público, ya que, como os he dicho, suelen hacer unos 37 km diarios. Además incluye un frenado regenerativo nunca visto. Para optimizar aún más la autonomía, el Dacia Spring está equipando por primera vez un sistema de frenado regenerativo que se activa seleccionando un modo B mediante el nuevo mando de la caja de velocidades. Una recarga práctica y fácil. El nuevo Spring está equipado de serie con un cargador de corriente alterna de 7 kilovatios. Permite cargar la batería del 20 al 100% en una toma doméstica en 11 horas o en 4 horas en un wallbox de 7 kilovatios. Existe también un cargador de corriente continua de 30 kilovatios disponible como opción para una carga rápida del 20 al 80% en 45 minutos. Y el nuevo Dacia Spring también incluye una cosa muy interesante, y es que por primera vez ofrece la carga bidireccional, es decir, que te permite utilizarlo como fuente de energía para alimentar otros aparatos eléctricos. Un adaptador específico se enchufa en el conector de la carga del vehículo, este se sitúa sobre la calandra y pone a disposición una toma tradicional de 220 voltios. También, como curiosidad, decir que el nuevo Dacia Spring estaría disponible en versión cargo, biplaza, que sería una opción especialmente destinada a flotas de car sharing, pero esto ya será dependiendo de los países. Los pedidos del nuevo Dacia Spring se abrirán en la primavera de 2024 y la comercialización está prevista que sea ya para verano de este mismo año. ¿Y a ti? ¿Qué te parece el diseño de este nuevo Dacia Spring? Déjamelo escrito en los comentarios. Como siempre, si quieres estar al tanto de la última, dale al me gusta, suscríbete y compártelo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Dacialízate!